Dios le bendiga, hermanos y amigos. Damos gracias a Dios por toda su misericordia que ha extendido hacia cada uno de sus hijos. Y en este día pues vamos a hablar sobre la clase dominical, esperando que sea de bendición para cada uno de los oyentes. Les saludamos en el nombre de Jesucristo, esperando que la bendición de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siga estando con cada uno de ustedes. Les habla su hermano Benito Pérez. Pues bien, la clase de hoy en día se titula Libres en Cristo. Vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Vivimos en amor y libertad por el Espíritu de Cristo en nosotros. Antes, si nos hablaban de libertad, nosotros quizás pensaríamos o diríamos antes de conocer a Jesús que estábamos en libertad por el hecho de que no estábamos en una prisión. Pero estábamos no libres por el hecho de que la libertad solamente se encuentra en Cristo. Somos libres en Cristo. Somos libres del pecado. Somos libres de la contaminación que de una forma u otra nos afecta a todo ser humano. Y el versículo clave dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Gracias a Dios que somos libres. Por ello no estamos sujetos al yugo de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de aquello que corrompe nuestra alma espiritual, nuestra vida espiritual, de aquellos que no agrada a Dios. De eso estamos libres. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y con su muerte hemos sido libres del pecado y también de la muerte. No corporal, pero sí espiritual. Existen medios por los cuales podemos llegar a ser esclavos que no tienen que ver necesariamente con la ley del Antiguo Testamento. Precisamente vamos a hablar un poco sobre la ley del Antiguo Testamento. Y hablando sobre eso, Pablo está allí en Gálatas, en el libro de los Gálatas. Y Pablo se encuentra ahora mismo con una iglesia que él tiene que hacer un sinnúmero de retos para corregir lo que está sucediendo en aquel lugar. Pablo había instruido a aquellos hermanos en la palabra de Dios de tal manera o de igual manera en la cual él fue instruido a través de Jesucristo. Pero ahora se encuentra que estos hermanos han tomado quizás una opinión diferente de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo se tiene que enfrentar y defender efectivamente su llamado apostólico y su evangelio a la vez también. No intentaba proteger su reputación ya herida como apóstol por las tantas acusaciones y por los tantos azotes que había sufrido de diferentes medios. Tampoco intentaba proteger su reputación en cuanto al evangelio, pero sí defendió el evangelio en cuanto era acusado en aquel lugar. Pablo estaba defendiendo la verdad del evangelio como se la había revelado Cristo a él. Y Pablo sale enseñando y dice: la salvación es solo por la fe. Como Pablo define la verdad del evangelio, afirma la gracia universal de Dios para todas las personas.
es para todos. No es solamente para una persona, sino para todos, aquellos que quieran venir. En Cristo ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre o mujer, sino que todos nosotros somos uno. En Cristo somos uno. Cristo nos mira de una sola manera, de una sola forma. Un cuerpo unido. Todos de manera en la cual Él pueda glorificarse en cada uno de nosotros. La justificación por fe, una doctrina central para esta carta, crea una comunidad llena de armonía. Esta comunidad necesitaba ayuda por los tantos azotes que había sufrido de parte de los falsos maestros que se habían ubicado allí a enseñar otras cosas que no era la verdad central del Evangelio. ¿Que existe hoy en día? Sí existe hoy en día. Lo tenemos. Hay un sinnúmero de medios por los cuales se difunde el Evangelio, los cuales también a veces se filtran opiniones que no son opiniones del Evangelio, que no son palabras del Evangelio. Pero para ello tenemos que tener cuidado para no caer en estos inconvenientes. Principalmente el legalismo frente a la libertad. Los creyentes no necesitan estar bajo la ley para llevar vidas con principios éticos. El Espíritu a quien reciben los creyentes cuando creen. Nosotros no necesitamos estar bajo ninguna ley, como la del Antiguo Testamento. Porque ya el Espíritu de Cristo está en nosotros. Ya su sangre nos ha cambiado, nos ha redimido, nos ha transformado. Los creyentes cuando creen han sido bienvenidos en el redil de nuestro Señor. La ley no puede producir el fruto del Espíritu, ni puede evitar que las personas pequen, pues la ley no tiene el poder para redimir pecados. Pablo habla con ellos y les exhorta y les enseña que no puede ser. Su función es identificar el pecado y pronunciar el juicio de Dios. Ese era el trabajo de la ley. Y es por medio de la unión del creyente con Cristo que él, al experimentar el cambio que debe tener bajo el nuevo mandamiento, bajo la nueva dirección que Cristo ha tomado o que Cristo tomó para que el mundo entero pudiera ser redimido a través de su sangre preciosa. Y es por medio de la unión del creyente con Cristo que él se hace verdaderamente libre. Una libertad en la cual ahora podemos sentir en nuestros corazones. ¿Y cómo lo sentimos? También los demostramos. ¿Cuándo? Cuando servimos unos a otros en amor. Porque eso es Dios, amor. Y eso es lo que se revela en nuestra vida. Amor. Cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Una vida en el poder del Espíritu Santo, los creyentes no deben confiar en su propio poder para vivir una vida que agrade a Dios. No podemos pensar en nuestra propia fuerza para agradar a Dios.
Porque ahora tenemos el Espíritu Santo, el cual nos dirige, nos sustenta, nos orienta, nos fortalece, nos guía a toda verdad. Ya nosotros no vivimos para sí mismos. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y permite que los frutos del Espíritu irradien o sean vistos en medio de nuestras actividades diarias. No era lo que estaba sucediendo en Gálatas. Era todo lo contrario. Los hermanos, a través de que habían conocido y habían llegado al conocimiento de lo que es la verdad, se habían tergiversado de una manera muy equivocada. Entonces sus actividades diarias no reflejaban que Cristo estaba en su corazón, que Cristo vivía en ellos, que ellos estaban dirigidos o guiados por el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Aleluya. Pablo sigue hablando con ellos y les dice, por lo tanto, estad firmes en la libertad que es Cristo en nosotros. Cristo no será salvador de nadie que no lo reciba y confíe en Él como su único y salvador. Vuelvo a repetirlo. Cristo no será salvador de nadie que no lo reciba y confíe en Él como su único salvador. No hay otro medio. Aunque quizás pueda ofender a alguien cuando yo digo que no hay otro medio, porque un sinnúmero de personas o individuos creen que existen varios medios, muchos medios para alcanzar la salvación. Pero no, la Biblia es clara. La Biblia es específica en cuando dice que solo existe un medio. Y ese medio es Cristo Jesús. Tenemos que prestar atención a la sana doctrina y estar firmes en la misma, ya que son el fundamento y la libertad del Evangelio. Cuando tergiversamos el Evangelio, cuando cambiamos las palabras del Evangelio, ya el Evangelio no encaja en su totalidad en cuanto a la libertad. No hay libertad. Ya no es un evangelio de libertad. ¿Por qué? Porque este evangelio no se puede cambiar. No se puede tergiversar. La fe verdadera es una gracia activa. Es reveladora la fe verdadera. Obra por amor de Dios. Y obra a favor de nuestros hermanos y a favor de mí mismo, que estamos en el número de aquellos que por el Espíritu aguardan la esperanza de la justicia por la fe. Por la fe, hermanos. No es por obra, no es por todo aquello bueno que hagamos que vamos a alcanzar el reino, no. Es por nuestra fe. Cualquier intento de ser justificados a través de la ley significaba abandonar la confianza en el sacrificio de Jesús. Solo por la fe el cristiano es declarado justo. No hay otro medio por el cual podamos ser declarados justos. No hacemos nada para alcanzar la salvación. Solo la fe lo hace posible. Solo la fe. Y si no, vayamos a lo que Dios dice a Abraham. Grande es tu fe. En ti serán benditas todas las naciones. Es por la fe. No es por lo que hagamos.
No es por aquellas buenas obras que hagamos. No, es por la fe. Tal fe a su vez se expresa en el amor como el que Cristo mostró en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Se expresa, hermanos. Se expresa, amigos. Tratamos de hacer y andar correctamente de manera que Dios se agrade de lo que estamos haciendo y llevando a cabo. Los cristianos de Gálatas habían estado corriendo una buena carrera como creyentes, mas sin embargo alguien los estorbó en su camino. Y si vamos a los antiguos juegos de Roma, encontramos que había un gran control, porque cuando se estaban llevando a cabo aquellos juegos, ellos tenían que estar seguros, la seguridad de que nadie estuviera en medio de aquellos atletas que estaban o corriendo o participando en cualquiera de esos juegos. ¿Para qué? Para no estorbarlos. Pablo toma ese ejemplo y habla con ellos. Le dice: alguien los estorbó a ustedes, porque ustedes eran gente en la cual yo creía, en la cual yo confiaba. Ustedes nacieron de nuevo y se empaparon de lo mejor que había en la mesa: el Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Alguien se interpuso en sus caminos. La verdad espiritual y la enseñanza falsa no pueden venir de la misma fuente. No pueden. La enseñanza falsa y la verdad no pueden estar unidas. Aquel que nos llama a la salvación nunca nos engañará. Cristo Jesús nunca nos engañará. Porque fiel es aquel que os llamó a realizar la buena obra. Pero los falsos maestros intentarán alejarnos de la verdad, siempre. Pablo comparó la influencia corrupta de estos falsos maestros con la levadura que tiene su efecto en la masa del pan. Un poquito leuda todo el pan. Su corrupción del Evangelio es una amenaza generalizada para todo aquel que cree firmemente en que Jesucristo es nuestro Salvador y único medio para obtener la remisión del pecado. No hay otro medio. Lo que hemos conocido a Jesús, hemos experimentado y vivimos y estamos viviendo en su gracia. Sabemos que no hay otro medio. Amigos, no existe otro medio. Solo Jesús es el medio. Al igual que Pablo, debemos animar a nuestros amigos y hermanos a que su fe crezca y que se fortalezcan en su totalidad en la dependencia de Cristo. Ese es nuestro trabajo, es uno de ellos. Alentar a nuestros hermanos, ayudar a nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque al hacerlos nos hallamos libres para servir en amor. El Evangelio es una doctrina conforme a la piedad. Lo hallamos en 1 Timoteo. Y está lejos de consentir con el menor pecado que pueda haber en la persona, que nos somete a la obligación más fuerte, evitarlo y vencer el pecado en nosotros. No con nuestra propia fuerza, pero sí con el poder del Espíritu Santo en nosotros. Somos más que vencedores, que dice la Biblia. La Biblia dice, pues, no he puesto en ustedes espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, dice la Biblia. La libertad espiritual se debe usar de manera constructiva y piadosa. Servíos por amor los unos a los otros. Habla Pablo a ellos.
Este caso se demuestra de una manera contraria en Gálatas. No se servían unos a otros. Al contrario, quizás se aborrecían unos a otros. Ahora no vamos a hacer una generalidad de todos, pero sí lo habían. De otro modo, Pablo no hubiese enfocado el problema. Es por eso que Pablo revela una acción incorrecta entre ellos. Pero no le sale con grandes insultos o algo parecido, sino que Pablo les anima a que ellos se traten unos con otros con el amor de Dios. Es nuestro trabajo, de igual manera. El espíritu contra la carne. Toda persona que anda con Cristo debe confiar en la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos ayuda, Él nos guía, Él nos orienta, Él fortalece nuestra vida. Él es el único amigo que en cuanto lo invocamos siempre está dispuesto, no importa la hora y el tiempo en que le llamemos. Sabemos que tenemos una continua batalla que librar entre la carne y el espíritu. Pero en Cristo somos vencedores de los deseos de la carne. Solos no podemos en ningún momento. En ningún momento podemos defendernos por sí solos, pero con el Espíritu Santo sí podemos, en el nombre de Jesucristo, porque Él nos los ha dado y nos dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que Él mandaría otro consolador para que estuviese con nosotros todos los días de nuestra vida. Qué maravilloso, qué hermoso. Gloria a Dios. Podemos vivir una vida piadosa fuera de la inclinación pecaminosa. Y aunque venga la inclinación al pecado, el Espíritu Santo está para ayudarnos. Vivir una vida piadosa es vivir una vida que agrada a Dios. Es una vida que ayuda al resto de la humanidad. Nos aleja de hacer aquello que no complace a Dios. Los deseos carnales son contrarios a la vida que el Espíritu Santo quiere que nosotros llevemos. Y por eso que tenemos una gran lucha. El Espíritu mira hacia arriba y la carne mira hacia abajo. Y ninguno estamos exentos de estos sentimientos que surgen en nosotros. Pero con Cristo sí podemos. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en que Él está con nosotros. Podemos confiar en que podemos llamarle en cualquiera sea la circunstancia o situación que nos encontremos. Porque Él ha prometido estar con nosotros. Por su parte, el Espíritu Santo se opone a todo aquello que es pecado. Cualquier persona que anda en el Espíritu en medio de este conflicto vivirá en constante lucha espiritual. Y su vida estará marcada por decisiones equivocadas y conductas pecaminosas. El andar fuera de la dirección de Dios, el andar fuera del Espíritu Santo, esto traerá consecuencias funestas a nuestra vida, que no queremos ni debemos tener. ¿Por qué? Porque su final es muerte. Pero en Cristo hay vida. Y vida en abundancia. Y no solamente en esta tierra, sino que después de esta tendremos la vida eterna. Maravilloso, ¿no? La vida eterna. El esfuerzo humano no puede vencer el pecado. Es la realidad que Pablo presenta en la carta a los Gálatas. La vida guiada por el Espíritu libera al creyente de la esclavitud de su intento de vencer el pecado a través de sí mismo o de la ley. Maravilloso, ¿no? Pablo les exhorta y les dice:
Vivir una vida a expensa de nuestras fuerzas es un fracaso. Pero con Cristo somos triunfadores. Con Cristo podemos seguir adelante. Con Cristo podemos vencer todo obstáculo que se nos presente en la vida. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, y como yo lo hice, ustedes también podrán. ¿Por qué? Porque estamos adheridos a Él. Estamos juntos con Él, estamos en Él. Y por ellos podemos ser vencedores. Pablo se refirió a los elementos de la lista como manifestaciones obvias de la carne. Señales de que una persona no heredará el reino de Dios, lo que practican tales cosas. De manera que en la vida de una persona no hay evidencia de la transformación del pecado, a menos que ese individuo no es ciudadano del reino de Dios. Tiene que haber una transformación en la vida suya y mía para saber que somos individuos que pertenecemos al reino de Dios. Tiene que haberla. Y si no la hay, somos esclavos. Sin Dios estamos bajo el control de nuestros deseos pecaminosos. Y es cierto que no resulta. Porque esos deseos pecaminosos, mientras más el hombre lo practica, más se hunde y más quiere seguir practicándolo. Es una cadena. Es un encadenamiento cuando vivimos bajo los deseos carnales. Pablo numera un sinnúmero allí en Gálatas 5. Léalo. Léalo por sí mismo. Y se dará cuenta. Las obras de la carne son evidentes en la vida de aquellos que no han experimentado el poder transformador del Espíritu Santo. El cristiano, por el contrario, debe mostrar el fruto del Espíritu Santo de manera natural y espontánea. ¿Por qué? Porque no somos nosotros. Es el Espíritu Santo en nosotros que está produciendo esos frutos. Más conforme los creyentes se rinden al Espíritu Santo y los siguen, los resultados serán cualidades del carácter que glorifican a Dios y muestran su amor, su bondad y su santidad a los demás. De esa manera. Ejemplo, el amor. Fluye de Dios y Cristo es ejemplo de Él. Vino a la tierra por ti y por mí y dio su vida para que tuviéramos vida, vida eterna. Para que saliéramos de la corrupción del pecado en esta tierra. Y nos preparemos para alcanzar el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Otro ejemplo, el gozo. Celebra la obra redentora de Dios en nuestra vida y no depende de las circunstancias. La gente a veces dice, oh, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, un buen carro, una buena casa, un buen trabajo, un buen avión, fuera el hombre más feliz del mundo. Tuviera gozo. Amigo, no digo hermanos, pero sí amigo. El gozo del cristiano no depende de las circunstancias en las cuales él se encuentra. El gozo del cristiano depende de Dios, depende del Espíritu Santo. Es un gozo constante, es un gozo vivido diariamente. Es una vida que glorifica a Dios. No necesitamos ser millonarios, ricos. ¿Y qué más pudiéramos mencionar para experimentar gozo en nosotros? No, porque Cristo es nuestro gozo.
Cristo es nuestra salud. Cristo es nuestra confianza. De tal manera que en nosotros hay gozo. Paz. Es un estado de calma y bienestar basado en la confianza que tenemos como hijos de Dios. Hay paz en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que nuestro futuro no depende de lo que nosotros podamos hacer o alcanzar. Y quizás usted me diga, usted está diciendo que no podemos ser sabios como las hormigas. No, no estamos hablando de esto. Estamos diciendo que en nosotros hay paz porque esa paz viene de Dios. Que no importa lo que tengamos o no tengamos, hay paz en el Hijo de Dios. Paciencia. Tolera apaciblemente a los demás, especialmente a aquellos que buscan provocarnos. Paciencia. No estamos provocando a nadie, pero alguien ha venido y nos ha provocado. Veremos a ver la reacción mía. Todos me están mirando. ¿Cómo será mi reacción? Si hay paciencia, reaccionaré de tal manera que el resto se quedará atónito por el hecho o la forma en la cual yo he reaccionado. Porque esa paciencia no es mía, esa paciencia es de Dios. La benignidad significa tratar con los demás con amabilidad. Tenemos que ser amables, aun cuando nos ofenden, aun cuando nos irritan, tenemos que ser amables. Y usted quizás diga, pero hermano Benito, ¿y será que somos santos? No, no lo somos. Pero Dios ha puesto benignidad en nosotros. Dios ha puesto amabilidad para con aquellos que nos hacen la vida imposible. De tal manera que esa amabilidad en nosotros se opone al egoísmo y a la imposición de los derechos propios de los demás sin tener en cuenta a ellos. No. Cuando hay benignidad, existe la amabilidad. Y esa amabilidad nos llevará a buenos resultados. La bondad es hacer bien y no mal. Y se aplica especialmente a la generosidad. Tenemos que ser generosos. Tenemos que andar con personas que miran y tienen oídos. Porque la generosidad puede salvar muchas vidas. La fe, que también puede traducirse como fidelidad, implica ser fiel a Dios y leal a los demás. No andamos con escondites. No andamos a escondidas. Andamos en la luz del día, siendo fiel a Dios y siendo fiel a los demás, leal a los demás. Así lo especifica la palabra de Dios. La mansedumbre se describe a una persona que no se enoja aún ante la provocación, aunque sí se defiende su posición en el momento adecuado. Es que de nosotros depende lo que haya llegado en nosotros, qué hacer con ello. De usted y yo depende lo que hagamos de esa circunstancia que nos ha rodeado o que ha llegado de inmediato. No es que la circunstancia, no es que el mal o el problema o lo que sea
tome posesión de nosotros. No, somos nosotros los que tenemos que decidir qué hacemos con esa circunstancia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Y esto no es un asunto de decirlo, hay que vivirlo. Porque cuando lo vivimos, es donde nos vamos a dar cuenta de que ese fruto está funcionando en nosotros. Ese enojo salió y ahora vive Cristo en mí. Templanza es el dominio propio. Habla del control de las inclinaciones pecaminosas en pensamiento u obra. Oye, hermanos, pensamiento u obra, la templanza. La persona de carácter templado no se deja contaminar por el mundo, las cosas que están en el mundo. ¿Cuántas hay? Oh, no podemos enumerarla hoy, no tenemos tiempo. Para enumerar las cosas que nos pueden contaminar allá afuera, no tenemos tiempo para enumerarlas. Son muchas, son varias y son dañinas. Pero hay templanza en nosotros. Hay templanza. Porque el Espíritu Santo que está en nosotros gobierna nuestra vida. Nos unge, nos dirige, nos orienta, nos guía. Y es por ello que no permite que nuestro carácter sea contaminado por no permitir nosotros que esa forma de templanza no haya estado en nosotros. No, tenemos que permitirle, tenemos que darle espacio a la templanza para que esté en nosotros, para que pueda dar el fruto que tiene que dar a cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros. Los Gálatas trataban de observar la ley como medio de salvación. Irónicamente, Pablo observó que no hay ley contra el Espíritu. Contra el fruto del Espíritu no hay ley. Estos frutos que hemos mencionado aquí del Espíritu Santo, para ellos no hay ley. ¿Por qué? Porque la transformación del hombre tiene que ocurrir a través de Jesucristo, y a través de Jesucristo entonces el Espíritu Santo viene y toma posesión y empiezan a salir aquellos frutos que son de tan gran beneficio para cada uno de nosotros. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, para que esos frutos puedan aparecer en nuestra vida. Tenemos que darle espacio al Espíritu Santo para que Él se manifieste con todos aquellos frutos en nuestra vida. Es por ello que la única manera de ser justificados es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo donde podemos presentarnos aprobados para con Dios. Tenemos que abandonar los esfuerzos humanos para alcanzar una justificación que sea confirmada a través de la redención de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Y es por ello que Pablo estaba quizás adolorido de corazón, por el hecho de que, aunque había visto que ellos habían dado lo que en el principio él esperaba que dieran, ya no lo estaban haciendo. Al igual que ellos, hermanos, hoy en día, nosotros tenemos que vivir confiados en que Jesucristo y su Evangelio nos guiarán a toda verdad y hacer caso omiso a aquellas cosas que pueden tergiversar nuestra fe, que pueden cambiar el rumbo de nuestra fe, que pueden contaminar lo hermoso y lo glorioso que Cristo ha puesto en nuestro corazón y mente. Tenemos que vivir alerta, hoy en día más que nunca, porque si en aquellos tiempos estas manifestaciones estaban presentes, ¿qué no será hoy en día? Piénselo. No hay nada que podamos agregar a la fe y el Evangelio. Nunca añadirá algún requisito adicional el Evangelio a nuestra vida. Nunca lo añadirá. Porque el Evangelio es puro, es real y no cambia. Dice su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no cambiarán. Lo que Dios dice, Dios lo dice. Lo que Dios hace, Dios lo hace. Como soberano y supremo de este mundo y de cada ser humano en esta tierra, créalo o no. Y por tanto que repetimos, no hay nada que podamos agregar a la fe y al Evangelio, pues nunca añadirá algún requisito adicional para nuestra salvación. Así como somos justificados ante Dios por la fe en Cristo, andamos con Cristo por nuestra dependencia del Espíritu Santo. Siempre, a través de Jesucristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario, a través de su sangre, hemos sido redimidos. Y esto tenemos que conservarlo. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Manténganse cada uno de ustedes sanos y cuidadosos en todo momento. Porque mediado a esto, pues, Dios también nos da la oportunidad de que podamos mantenernos de la manera en que estamos. Dios le bendiga y Dios le guarde a cada uno de ustedes. Amén.